buenas tardes. El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral les ofrece a todos y todas la más cordial de las bienvenidas a esta jornada académica que, al igual que otras actividades, seminarios y ciclos de conferencias que realiza el INED, va dirigida a un público diverso, entre académicos, investigadores, profesionales, juristas, estudiantes y, en general, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. En esta ocasión nos convoca la presentación de la obra del doctor Abdiel Rodríguez Reyes, titulada Enrique Dussel y la crítica a la modernidad, misma que recoge el análisis de la filosofía dusseliana y su propuesta del giro decolonial y transmoderno para abordar de manera crítica el actual contexto de crisis civilizatoria. Los comentarios a esta publicación estarán a cargo de la magíster Briseida Ayar y el doctor Esteban Aguilar. Posteriormente, el doctor Abdiel Rodríguez realizará su presentación y seguidamente pasamos a un periodo de preguntas y respuestas. A continuación, presentamos a la primera comentarista de esta tarde, es la profesora Briseida Ayar, quien cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es profesora titular en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y cuenta con publicaciones con enfoque de género y con perspectiva de política internacional. Adelante, profesora Ayar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Dando gracias al profesor Abdiel Rodríguez Reyes. El doctor Rodríguez Reyes nos ha invitado a que participemos de este momento tan importante en la vida de todo intelectual, que es la presentación de sus libros. Me encuentro realmente muy agradecida por ese honor de presentar además a un autor que él ha trabajado con mucha enjundia en torno a, estamos hablando de un autor argentino, mexicano, naturalizado mexicano, ya formando parte fundamentalmente de las obras claves filosóficas de nuestra América, que es el caso de Enrique Dussel. Su trabajo, el trabajo del profesor Abdiel Rodríguez Reyes, es un trabajo tremendamente importante en lo que hace al señalamiento y a la búsqueda de las claves de una lectura que también es compleja. Así es que vamos acá a empezar con un planteamiento introductorio en torno a, a este trabajo importante sobre la crítica a la modernidad capitalista, desde la perspectiva que nos ofrece ese texto maravilloso de Enrique Dussel titulado La ética de la liberación. Y como el mismo filósofo señala, se trata de una ética de la vida. La crítica es, por supuesto, a la perversidad oculta en la modernidad capitalista y al eurocentrismo encubridor. Estamos en contra de lo fetichizado, señala, y de la razón instrumental. Nos posicionamos desde Abya Yala para hacer la crítica con el compromiso ético y político de transformar el orden vigente. Ese marco ya nos permite establecer por dónde camina esta propuesta transformadora de las circunstancias difíciles y complejas que nuestra región plantea. Y no solamente nuestra región, sino el tercer mundo, pero lo interesante es cómo el trabajo analítico de Dussel hace desmoronar un conjunto de piezas intelectuales y, digamos, de piezas sobre todo conceptuales duras, que vienen desde mucho tiempo atrás y que quedan convertidas en un conjunto de ideas para la transformación en nuestra región. Entonces, es sumamente importante un texto como este y sobre todo conversarlo con los filósofos que son los que más están en condiciones de ayudarnos a todos y a todas a la mejor comprensión del mismo.
Digamos que en el caso específico, el doctor Abdiel Rodríguez Reyes, en su libro, realiza un bosquejo de los estudios en torno a la obra de Dussel, ¿no? Para apreciar su aporte a la filosofía contemporánea. También hay otros autores, Alejandro de Otto, por ejemplo, que reconoce que Enrique Dussel es, incluidas las polémicas, dice él, sobre su enorme obra, el filósofo más importante del presente, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Esta afirmación puede ser debatida, pero el punto de mira se dirige realmente a la grandeza del pensador del que nos ocuparemos en el día de hoy. Es inmensa la obra de Dussel, es impresionantemente amplia, rigurosa sobre todo, y mientras más nos acercamos a ella, vamos tomando conciencia simultáneamente de nuestras propias limitaciones. La mayoría de los que se ocupan seriamente de la obra de Dussel no dejan de mencionar su inmensidad. Dussel aborda un asunto de vital importancia, eh, o sea, hace, digamos, énfasis en la distinción entre la crítica de la modernidad y la crítica a la modernidad. Es importante este detalle que parece sencillo, pero que no lo es. Crítica de la modernidad y crítica a la modernidad, eh, para transitar de la primera a la última. Es decir, transita de la crítica de la modernidad a esa crítica a la modernidad. Ya veremos en el transcurso del desarrollo del planteamiento por dónde va esa diferenciación que parece sutil, pero es muy, muy gruesa, muy fuerte. Digamos que la posición en este caso también del doctor Rodríguez no es considerar esas dos visiones de manera antagónica, sino ponerlas a dialogar. Es interesante este concepto del doctor Rodríguez de poner en diálogo eh, distintos enfoques que pudieran parecernos, digamos, que pueden confrontar, pero que en el diálogo, en ese diálogo que hace posible la propia lectura y trabajo analítico que el doctor Rodríguez Reyes genera en su texto, vemos esa posibilidad de diálogo entre contraposiciones que el propio autor reconoce en sus textos. El propio autor, me refiero a Dussel en este caso, que es el autor que trabaja obviamente el doctor Rodríguez Reyes. Entonces, este detalle que me gusta siempre enfatizarlo, en otros momentos también fue de ese modo, esto de enfatizar esta condición específica de hasta en dónde, crítica de la modernidad y crítica a la modernidad. Hay allí un tema que muy probablemente el doctor Rodríguez Reyes va a abordar de un modo mucho más amplio. Es importante para nosotros entonces saber que las contraposiciones es posible que encontremos, a pesar de que podemos encontrar confrontación en alguna posibilidad, en alguno de los puntos, pueden conversar entre ellas, pueden conversar entre autores y el propio autor conversar con sus propios planteamientos, y es lo que nos permite también insistir en esa metodología del profesor Rodríguez Reyes. Importante metodología, el diálogo más que el rechazo o la contraposición. ¿Qué puntos podemos encontrar en donde podamos ubicar algún punto de síntesis, de encuentro entre estos enfoques que pudieran parecer, digamos, diversos? La categoría de la crítica de la modernidad es la totalidad, mientras que la crítica a la modernidad tiene como categoría la exterioridad, la exterioridad. Entonces, las dos, reitero,
tienen elementos de contraposición, pero también elementos de encuentro. En, en nuestro posicionamiento, digamos, teniendo en cuenta nuestra realidad en Abya Yala, nos obliga a posicionarnos categorialmente desde la exterioridad, o como diría Frantz Fanon, desde la zona del no ser. Así nos señala el camino el filósofo Dussel. Por lo tanto, dice Dussel, nuestra crítica es una crítica, como decíamos, a la modernidad y no una crítica de la modernidad, aunque usamos, dice él, el arsenal teórico de esta última, es decir, de crítica de la modernidad, para los fines prácticos de la primera, los fines prácticos de la primera, es decir, que entonces nosotros vamos a encontrar en Garces y vamos a encontrar puntos de encuentro entre dos visiones que en un inicio pudieron ser diferentes, distantes, y que pudieron quizás implicar algún tipo de contradicción. Es importante que, digamos, que tengamos también claro que en el cuarto capítulo del texto, la ética, se refiere pues a este tema. En tres contextos históricos diferentes, Dussel ha vuelto sobre la ética. En la década de los 70 redactó sus primeras ideas sobre este tema. En cada uno de estos momentos, que también incluyen los años 90, donde escribió sobre la cuestión, sobre igual el tema de la ética, y en el siglo XXI insistió todavía más sobre esta temática de la ética. Y en cada uno de estos momentos Dussel ha pensado la cuestión ética y fue madurando mientras avanzaba su reflexión. Estos tres momentos que llamamos también, y que también nuestro autor, el doctor Rodríguez Reyes, trabaja de manera realmente muy exhaustiva, eh, le llamó también, Dussel le llamó las tres redacciones, hasta llegar a la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, que es la obra publicada en 1998, considerándose un punto de partida y de, digamos, de más que todo de inflexión, un punto de inflexión en todo el corpus teórico dusseliano. El último capítulo es la actualización del principio material contenido en la ética, el cual ponemos en contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta la experiencia de Dussel, ya es un pensador maduro, con una erudita lectura de Marx y un debate de una década con Apple. En esta ética expone el momento material en el cual sustenta que esta es una ética de la vida. Dussel no es el primero en advertirnos sobre la relación entre capitalismo y modernidad realmente, relación entre capitalismo y modernidad. Un libro de István Mészáros, Más allá del capital, Mészáros, discípulo de George Lukács, habló del capital y de su modernidad pretendidamente insuperable. Mészáros también nos advirtió sobre la crisis sistémica y la necesidad de una teoría de la transición, que era importante elaborar, empezar a trabajar ese cambio, esa transformación. Aquí pues obviamente nos planteamos la transición siempre hacia algo distinto, hacia algo mejor. La situación no es fácil. El planeta Tierra es el único espacio que podemos por ahora habitar y se encuentra en una situación de riesgo, ya lo sabemos. El sistema económico capitalista y la racionalidad moderna agotan sus fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. En ese escenario se necesita un pensamiento crítico a la altura de nuestros tiempos históricos. Dussel tiene una propuesta ética y política. Este filósofo tiene un amplio trabajo en el campo de la historia, la crítica teológica y la filosofía de la liberación. Toda su experiencia de más de 50 años de trabajo intelectual lo podemos, digamos, no concluir, pero sí sintetizar
para darle contenido a este enfoque de la crítica a la modernidad. Y se trata en este sentido de una crítica transformadora del orden vigente. Dentro de toda esta significativa obra aparece un concepto que es muy importante y que va a ser, pues, obviamente trabajado de un modo mucho más exhaustivo por los filósofos presentes. Es uno de los primeros llamados, posiblemente, uno de los primeros eh, eh, autores que nombró y generó ideas en torno a lo que hoy ya conocemos como crisis civilizatoria, en el caso de Dussel. Y en la actualidad este concepto se desenvuelve en medio de múltiples crisis, ¿no? La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se busca enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural. Esta crisis señala las terribles consecuencias de la producción de mercancías que se ha hecho universal en los últimos 25 años, con el objetivo de acumular ganancias para, digamos, del todo, es decir, ganancias para un sector específico de la sociedad y a nivel mundial, y que solo es posible con el gasto exagerado de materiales naturales y de energía, ¿no? Entonces es importantísimo este momento entender también que el planteamiento general que nos provoca, que nos genera esta posibilidad de lectura y de análisis, también cruza y se amplía a través de ese concepto de crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria, reitero, un concepto hoy ya muy en uso, pero a finales de los 90 del siglo pasado era un concepto así un tanto extraño, entre comillas, ¿no? Era un concepto que todavía no se sentía en lo que realmente significa y resignifica. Entonces, crisis civilizatoria, recordemos que también forma parte de esos conceptos dusselianos que su trabajo empezó a plantear desde muy temprano. Bien, entonces, importante es, digamos, que este planteamiento general nos permita quizás empezar a escuchar a nuestros filósofos. Esta sería la introducción. Muchísimas gracias a la profesora Ayar por estos atinados comentarios de esta obra que ofrece, además de un planteamiento desde la óptica de su autor, el doctor Abdiel Rodríguez Reyes, de esta obra de Enrique Dussel, que como usted bien lo planteaba, de más de 50 años de estudio y que nos trae también estos conceptos como la crisis civilizatoria que se desarrolla en medio de otras crisis que ya está experimentando el mundo político, social y cultural. Así Entonces, es. en este momento vamos entonces a darle el espacio al doctor Esteban Andrés Aguilar Ramírez, quien es costarricense, académico e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es licenciado en Filosofía y máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente se encuentra cursando el programa doctoral en Filosofía Política y Moral de la UNED en España. Sus líneas de investigación se concentran en teorías de la justicia, pensamiento decolonial, filosofía de la educación, de la comunicación, derechos humanos. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre temas como derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, libertad de expresión, educación, derecho a la comunicación, entre otros. Es miembro de una editorial en su país, realizador de documentales y responsable del proyecto Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional.
enfocado en la difusión del quehacer filosófico y la problematización de diversos temas y coyunturas en diálogo con otras disciplinas y saberes. En el año 2013 publicó su libro Películas de Nadie, libro de poesía publicado por la editorial guatemalteca Metáfora Editores. Ahora le damos entonces al doctor Esteban Aguilar el espacio para que haga sus comentarios. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, estoy doctorándome. Aún falta un poquito para que ya me puedan decir doctor. Pero muchas gracias. Espero que sea un augurio. Eh, bueno, bien. Primero que nada, externarle una felicitación a Abdiel por el trabajo, por el libro que nos presenta. Y bueno, agradecerle también la invitación. Fue muy grato estar por acá y bueno, presentar este texto. Y bueno, de un buen amigo allá en Panamá, como es Abdiel. Esperamos que ande por aquí pronto. Vamos a tener que buscar la excusa para presentar el libro por acá, ¿no? Eh, a la hora de leer el libro, pensaba en algunas ideas como para titular un tipo de reseña. Y pensaba en algo similar al llamado imperativo a continuar un proyecto que tiene como finalidad la reproducción y la afirmación de la vida. Enrique Dussel y la crítica de a la modernidad de Abdiel Rodríguez Reyes. Eh, por qué pensarlo así? ¿Por qué pensar esto como un llamado imperativo? Eh, Ahorita vamos a verlo. Aquí llevo el cronómetro para no pasarme, porque bueno, hay muchas cosas que mencionar y varios puntos que me parecen sumamente relevantes. Pero esto que considero que sí es un llamado imperativo y es una de las grandes cualidades del libro, es que el libro insiste en algún momento incluso a llamar a las nuevas generaciones que van a trabajar sobre estos temas a seguir poniendo el punto sobre las IES, de tal manera como lo presenta o lo ha presentado el profesor Enrique Dussel a lo largo de su trabajo. Y esto me parece sumamente importante, sumamente importante. Abdiel insiste en algunos momentos en esto de que hay un trabajo que debemos continuar y esto es importante, ¿verdad? Tener claro la finitud como seres humanos de todos y todas implica también tener de antemano presente esto de continuar proyectos e incluso darle a estos proyectos estos matices particulares que también se encuentran en la obra de Abdiel, que nos presenta en algunos momentos esa realidad en Panamá, por ejemplo. Una cita donde dice, para ser presidente de Panamá hay que pedirle permiso a Estados Unidos, ¿verdad? Son momentos que también nos recuerdan otras realidades de nuestra América, ¿no? ¿Verdad? Otras situaciones, y no son ajenas. Cuando Abdiel nos habla del neoliberalismo en Panamá y los economistas panameños que reproducen las lógicas y dinámicas neoliberales, nos recuerdan las mismas dinámicas que suceden en nuestros otros países. Y eso también es un llamado vehemente a lo largo del texto de seguir posicionándose de una manera crítica y sobre todo, como lo presenta Abdel, desde una partida ética, ¿verdad? En torno a esa crítica. Ahora, entrando con el libro, hay una cuestión que me parece importante de rescatar en este libro de Abdiel y que me parece que a la vez podría darnos pie a que este libro pueda ser utilizado ampliamente en nuestras facultades y cuando queremos hablar sobre la obra de Dussel también. Y es que tiene primero un capítulo introductorio que nos ubica, no solo nos ubica históricamente, después vamos a hablar de la hipótesis de Abdiel respecto a la lectura sobre Dussel, pero nos presenta también un estado de la cuestión enorme, de un montón de textos que se han trabajado sobre Dussel y sobre su obra, que me parece que también es muy relevante incluso, ¿verdad? Pensemos en una persona trabajando sus tesis de investigación, ¿verdad? Doctoral, de maestría o proyectos de investigación propios, bueno, pues Abdiel nos obsequia
un gran estado de la cuestión al que se puede echar mano, ¿no? Lo que a la vez transforma el libro en una especie, pensaba yo, no es tal cual, ¿verdad? Pero una especie como de unidad didáctica, porque podemos encontrar esta exposición grande sobre textos, pero a la vez, ¿verdad? Una reflexión desde esos puntos de partida y esos análisis. Adicionalmente, ya cuando nos presenta una hipótesis de lectura, ¿verdad? Me parece valioso como autor esa posición que incluso dice, hay quienes definen esto en 5 puntos, pero Abdiel lo define en 3, y lo guía en esto, y nos guía en esa lectura, ¿verdad? Y eso también es un elemento a rescatar y agradecer, ¿verdad? Incluso quienes no se hayan adentrado mucho en la lectura o en el estudio de la obra de Enrique Dussel, pues aquí encuentran un libro que no solo es introductorio, ¿verdad? Porque nos muestra esta parte de la obra de Dussel. Bien, dice Abdiel, que aquí hace falta introducir lo de la estética, ¿verdad? Pero primero nos muestra una guía de lectura para comprender, ¿verdad? Y además para no caer en, eh, en en críticas o en problemas de lectura, ¿verdad? Comprender los periodos en que se escribe, que esto es importante, comprender los periodos en que están escritas las obras y que a la vez nos permita comprender, mira, ¿por qué aquí hay una crítica a Marx, como nos explica Abdel en el texto, y aquí porque ya es más bien una parte fundamental? Eso también es una labor que en este libro nos facilita bastante la vida a la hora de una lectura de estos, sobre todo quienes quieran introducir, ¿verdad? En este análisis. Ahora, hay otros elementos, ¿verdad? Que para mí van a trascender esta relevancia, llamémosle didáctica y pedagógica, que nos presenta Abdiel en el texto. Y es precisamente, ¿verdad?, que está diluido sobre todo en el tercer y cuarto apartado, ¿verdad? Si no me equivoco. No, sí, el tercer, cuarto y quinto apartado, que nos va presentando. Primero, hay una claridad en esta crítica a la modernidad, crítica de la modernidad a la que ya se refería la profesora Briseida. Donde además nos deja claro que esto, vamos a ponerlo en palabras, en algún momento conversando con Ramón Grossfogel decía, es que no hay una jornada anti-europea, ¿no? La transmodernidad precisamente nos presenta esa posibilidad de generar diálogos, que es lo que nos presenta Abdiel, y que claramente nos lo menciona, ¿no? Nos menciona cuando dice que la crítica de la modernidad y la crítica de la modernidad son necesarias e incluso complementarias. Y esto es importante de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, o sea, son complementarias, no es una crítica ni que parte del esencialismo, de un esencialismo que quiere negar lo que ya está, sino que más bien es una crítica que quiere aprovechar aquello que de la crítica de la modernidad que permita continuar con este proceso de la reproducción y la afirmación de la vida. Aquí ya, ¿verdad? Y nos deja claro Abdiel con esta diferencia de una crítica a la modernidad desarrollada desde la exterioridad, desarrollada desde esos cuerpos que habitan esos espacios, podríamos llamar en la zona del no ser, parafraseando y volviendo a mencionar a Fanon, como ya lo mencionaba la profesora, ¿verdad? Pero que a la vez procura y llama a que esta crítica sea una crítica que no termine siendo vacía, ¿verdad? Una crítica que está fundamentada, una crítica que conoce y dialoga, una crítica que construye. Y esto también es importante, es importantísimo y aquí en el libro se recalca y se insiste,
se insiste en ello, ¿no? No se está pensando en decir, esta es la gran pomada canaria, esta es la solución a los problemas del mundo, ¿verdad? Revisemos esta teoría y el mundo se salva y todo es maravilloso. No, nos está diciendo, aquí hay una propuesta, leamos esta propuesta, dialoguemos con otras propuestas y construyamos. Y eso es lo que me refiero cuando al inicio mencionaba que hay un llamado imperativo, ¿verdad? Y que debe ser así, con la rigurosidad necesaria, ¿verdad? No con ocurrencias. Y me parece que el libro precisamente nos presenta una rigurosidad importante a la hora de plantearnos esto. Además, también nos presenta una crítica que es importantísima de tomar en cuenta, y es el saber que reproducimos a lo interno de nuestras universidades, ¿no? A lo interno de nuestras universidades reproducimos un canon de autores, y vamos a decirlo, autores y algunas autoras, ¿verdad? Sobre todo autoras que reproducen o que piensan autores, ¿verdad? Que son los que conforman al fin y al cabo el currículum. Y entonces también hay una crítica importante ahí, una crítica que sí es cierto, se ha venido desarrollando ya por muchos años, que desde los autores, autoras que conforman todo esto que se quiere meter dentro de un saco, pero es difícil de hacerlo, no se debe hacer así, desde la decolonialidad, pero que insisten en volver la mirada a estos otros saberes. Sin embargo, otra vez volvemos a lo que mencionaba Abdiel, volver la mirada a estos saberes, pero no con una lupa exotizante, no con una lupa esencialista, ¿verdad? Sino con una lupa crítica, y una lupa crítica que, como nos insiste a lo largo también del texto, una crítica que tenga un contenido ético, o sea, que parta de un contenido ético. Y lo vamos a ver, porque como también él lo menciona en el texto, ¿verdad? Una crítica sin contenido ético puede plegarse fácilmente al sistema dominante, ¿no? Sin mayor problema. Ahora aquí ya me quedan pocos minutos, según veo en el cronómetro, pero quizá uno de los elementos que a mí me parecen vitales en el libro, de nuevo diluido a lo largo de él, pero que en el que Gabriel insiste, es incisivo, mete el dedo en la llaga constantemente, y es el gran problema que vivimos actualmente en la construcción de desigualdades. Y me parece que lo menciona acertadamente. La respuesta al problema de las desigualdades, ¿no? No se encuentra en cosechar más comida, incluso nos da datos donde nos dice se producen X cantidad de toneladas de comida al año en el mundo, y aún así hay una cantidad gigante de personas que mueren de hambre, ¿no? Entonces, si se produce más comida de la que podemos comer, ¿dónde queda esa comida? Bueno, lo mismo sucede con la riqueza, ¿verdad? Entonces ahí hay la reproducción de las desigualdades es ajena al proyecto inicial, la afirmación y la reproducción de la vida. Y este libro nos insiste en ello. Incluso hay voy a permitirme citar un pedacito del texto de Abdiel, porque me parece importante, donde dice: la carencia de comida, de techo y de vestido es algo concreto, no es nada formal. Quizás solo el lenguaje para comunicar que tengo hambre. Hay quienes se mueren de hambre y otros están en riesgo porque viven en la calle y pueden morir de frío. Esto no es un problema de escasez ni nada por el estilo. Son desigualdades producidas por este sistema capitalista, las que desprecian al ser humano. Y aquí hay una cita importante que también nos marca la cancha de lo que viene, porque además esta cita ya está en la página 81, o sea, apenas está arrancando el libro, y vamos a encontrarnos constantemente menciones a esto, ¿verdad? Menciones a hacer y ver y ponerle la atención a esto. Las referencias a Henke Lammert que hay en el texto, a Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad? E incluso el cómo estar vigilantes a las imposiciones de organismos internacionales externos a nuestros países que imponen y reproducen lógicas de muerte. Y entonces
este libro termina, y por eso otra vez insisto, en ser este llamado imperativo. Claro, no podemos plegarnos, no podemos partir de una crítica que no tiene contenido ético, plegándonos a aceptar este tipo de condiciones, ¿no? Este tipo de condiciones. Y puede ser, alguien puede decir que no, es que yo no acepto esto, pero las reproducimos directa o indirectamente. Y esa autocrítica que se encuentra también a lo largo del texto, a mí me parece sumamente importante, ¿no? Porque además, también al inicio nos dice una cuestión importantísima que puede ser que a algunos nos suene o que pueda sonar a algunas personas un poco triste, llamémosle, ¿no? No hay un rincón del mundo que el capitalismo no haya colonizado. Eh, por eso se habla de procesos de descolonización, por eso hablamos de otras cuestiones, ¿verdad? No podemos pensar, como dice Abdiel en el libro, un modelo o una crítica que termine reproduciendo las lógicas del capitalismo salvaje tal cual se presenta. Entonces, este libro es una invitación a eso, es una invitación a pensar y repensar estas razones, estas formas, ¿verdad?, que se nos imponen y que además nos permite pensar críticamente nuestra realidad, ¿no? Romper con eso que Fanon llamaba las zonas del no ser, donde otra vez, como decía Abdiel, no hay garantías de vida, ¿verdad? No hay formas de gestionar la vida, lo que se gestiona y se reproduce es la muerte, la necropolítica, ¿verdad? Y es importantísimo entonces continuar un proyecto de este tipo, como titulaba al principio, ¿verdad? Para de alguna manera, no, esto no quiere decir que el día de mañana nos plegamos a una propuesta de este tipo y acabaremos con las desigualdades y tumbaremos el capitalismo mañana. No, no es eso, ¿verdad? Porque también hay que tener eso clarísimo. Si no son las formas en que podemos ir trazando una ruta más justa, al fin y al cabo. Y nuestras acciones, al fin y al cabo, repercuten en eso. Entonces, de nuevo, me sumo nada más otra vez, agradecer a Abdiel y felicitarlo por el texto, un texto que se disfruta su lectura y que me parece que puede transformarse en una obra de consulta muy, muy importante para todas aquellas personas que quieran acercarse a la obra de Enrique Dussel. Y todo a lo que me refiero es a la importancia de un texto de este tipo. Y la importancia de por qué leerlo, ¿verdad? ¿Por qué leer una obra con esas características? Eso sería, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Esteban Aguilar por sus excelentes comentarios a la obra del doctor Abdiel Rodríguez. Entre esos comentarios se reitera el tema de insistir en que las nuevas generaciones continúen ese proyecto crítico de nuestra realidad actual, y en lo que el aporte de la obra del doctor Abdiel Rodríguez nos ofrece un marco teórico amplio, unas reflexiones también que sitúan a la situación de Panamá en esa realidad. Entonces, creo que esto le aporta muchísimo más a la discusión que tenemos en esta tarde, al debate, y en este momento entonces le vamos a ofrecer el espacio al autor de la obra, al doctor Abdiel Rodríguez Reyes, quien es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco y profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá, y es miembro de la Asociación Centroamericana de Filosofía, de la cual fue su presidente. Adelante, doctor Abdiel Rodríguez. Hola, gracias Tamara por la moderación y por esta presentación. Bien, lo primero que debo decir es que, bueno, primero que todo, gracias al Tribunal Electoral, gracias a Salvador Sánchez y al Instituto de Estudios Democráticos por permitirnos aquí este diálogo, esta conversación, y aquí tener la oportunidad de compartir con la profesora Briseida y el profesor Esteban, que han hecho una lectura sugerente de mi texto. Mi texto es este.
y que una presentación es como un bautizo, una especie de bautizo para los cristianos. Entonces, lo primero que quería dar es esas gracias y también resaltar que nosotros, los que nos dedicamos a esto, a leer, a tratar de pensar críticamente, nosotros somos deudores de los textos que leemos, somos deudores de nuestros maestros y de nuestras maestras. Es decir, no surgimos así espontáneamente. Y yo aquí debo reconocer mucho el papel que ha jugado, por ejemplo, la profesora Briseida Ayar en esto de constituir un pensamiento crítico desde Panamá. La profesora Briseida es una gran lectora. Con ella yo recuerdo un texto sobre Sergio Bagú, que me gustó muchísimo. Y entonces ella también escribió un texto sobre Enrique Dussel. Y por eso es que, bueno, me he tomado la molestia o el atrevimiento, mejor dicho, de invitarla a la presentación de este libro, sabiendo que ella conoce de lo que yo estaba hablando. Pues. Entonces, eso por un lado. Yo también tengo que agradecer que este libro fueron aproximadamente 8 años de trabajo, precisamente con esas lecturas, con ese diálogo, aprendiendo incluso, aprendiendo de Esteban. Esteban tiene un programa de YouTube que se llama Praxis, que se lo recomiendo mucho, que hace todas las semanas un sinnúmero de intervenciones muy interesantes. También quiero agradecer a mi editor, que es Joel Rojas, de la editorial Heraldos de Perú, que editó el texto y lo hace entendible, pues, porque cuando uno escribe a veces uno mismo no se entiende, pues siempre se requiere otra lectura externa y aún así hay pasajes bastante tenebrosos en mi texto, pues, propio de la filosofía, creo que esa es la tradición que hay, a pesar de que, bueno, también Ortega y Gasset diría que la gentileza del filósofo es la claridad, pero eso realmente no se cumple. Pues. Dussel tampoco hay cuestiones de Dussel que tampoco se entienden así de primera mano. En esa línea también soy deudor de mis maestros vascos, Xavier Insausti y José María Aguirre Ora, que ellos fueron los que me impulsaron a terminar mi doctorado en filosofía en la Universidad del País Vasco y me dieron toda la libertad para que yo me pudiese dedicar por lo menos 3 años a redactar mi tesis doctoral, que es, diríamos que la base de este libro. Entonces, soy deudor de eso. ¿Por qué uso conceptos? ¿Por qué uso algunos conceptos? ¿Por qué hago algunas lecturas? Porque soy deudor de todos estos que ya he mencionado. Por ejemplo, la profesora Ayar hablaba de la crisis civilizatoria. La crisis civilizatoria, si no fuese por la profesora Urania Ungo, yo no me doy cuenta de que ese concepto existía cuando fui estudiante de la profesora Ungo, que tiene muchos años y que viene hace muchos años insistiendo en el tema de la crisis civilizatoria. Y precisamente porque mi texto es en última instancia, es una crítica a esta crisis civilizatoria, a la cual nos ha empujado a la fuerza la modernidad capitalista. Entonces, es un libro, como ya saben, es un libro que se trata sobre Dussel. Yo también considero que Dussel es uno de los filósofos más importantes del mundo. Este texto no es una apología de Dussel, pues. Incluso hay en algunos momentos en que no necesariamente estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, pero tampoco es que esté en contra. Lo que propongo, y creo que ese es mi objetivo, es tratar de establecer un diálogo con el maestro para tratar de actualizar algunos temas que él no trató, principalmente en el tema
del momento material de la ética. Dussel es, como ya los señalaba, es uno de los más grandes filósofos que hay. También es un autor, es un filósofo que despierta también muchas confusiones. Mucha gente lo considera un teólogo, fundamentalmente porque su obra, su primera obra, estuvo marcada fundamentalmente por la teología. En la década de los 70, 80, incluso escribe una historia general sobre la iglesia en América Latina. Su tesis doctoral es sobre el episcopado en América Latina. Y entonces muchas personas, diríamos que desde una academia secular, muchas personas echaron a un lado a Dussel por mucho tiempo, pues, porque lo consideraban un teólogo. Como todos saben, él sufrió un atentado de bomba en su casa y entonces él se va y se exilia en México a inicio de la década de los 70. Entonces cuando él llega allí, él llega con para una ética de la liberación, que es su primera ética. Cuando él llega allí ya con una obra en 2 tomos, una obra muy importante, incluso sofisticada para su tiempo, esa obra no está en diálogo con nadie, porque pareciera que en México todo el mundo era marxista, al menos para ese momento estaban las grandes mentes como Adolfo Sánchez Vázquez, estaba Wenceslao Roses, estaba también Bolívar Echeverría, y de tal forma que Dussel no tenía con quién dialogar. Entonces por eso él se pone a estudiar, a profundizar en Marx. Entonces, allí va evolucionando, porque deja de ser ese filósofo argentino que muchas veces renegaba de Marx en su primera ética, para incorporar esa materialidad que le da Marx. Y de allí escribe aproximadamente 5 tomos sobre Marx. Pero mi libro no necesariamente trata de eso. Mi libro es solamente sobre la ética, sobre un punto. Mi libro tiene 283 páginas y solamente es sobre un punto en el universo de Dussel. Solamente he tratado un punto sobre el tema de la ética. Lo que sí es que allí podrán encontrar algunas pistas de cómo leer a este autor. Entonces, sin duda, Dussel es un universo y hay que saberle cómo entrar. Dussel no es ajeno a Panamá, porque la Universidad de Panamá le otorgó el doctorado honoris causa, el cual él personalmente vino a retirarlo, así que él conoce muy bien Panamá. Me interesa ahora mucho establecer un diálogo entre Ricardo de Soler, un diálogo hipotético, por supuesto, y Enrique Dussel. En una obra del 80, el maestro Ricardo de Soler, que es, a juicio de muchos, el principal pensador panameño, él señala que hay que tener, porque Soler, la hipótesis que yo tengo, es que Soler hubiese sido muy crítico con el giro de Colonial hoy. Entonces, en una cita que he encontrado, Soler dice, bueno, hay que tener cuidado con cierta filosofía de la liberación que intenta suplantar el método marxista por una posición genérica. Es decir, ya Soler tenía una posición crítica con respecto a esta filosofía de la liberación, que principalmente Dussel es uno de sus fundadores y principales figuras, y Soler veía en la década de los 80 esa posición. Pero Dussel va a tomar otra vía, se va a poner a estudiar a Marx y en última instancia va a hacer una respuesta a todos aquellos que lo criticaban de que no incorporaba a Marx en sus planteamientos éticos fundamentalmente. Entonces, por último, la trayectoria que se puede quizás ver o problematizar en mi texto va a llegar hasta el Dussel actual. El Dussel actual culmina
con una política de la liberación. Pero mi camino, como les decía, solamente es el camino de la ética. Y él plantea lo que yo he, diríamos que reconstruido a partir de la obra de él, que es el principio material de la afirmación y la reproducción de la vida en metabólica relación con la naturaleza y las demás especies. Bien, todo eso se puede, por supuesto, problematizar. ¿Qué se entiende por eso? Porque con esa idea, con ese principio material que extraemos de Dussel, tratamos de ir más allá de cierto antropocentrismo moderno e intenta poner el tema de la vida en el centro de nuestros debates. Por eso, el último capítulo trata sobre eso, estableciendo un diálogo con aquellos pensadores contemporáneos que también han hecho del tema de la vida un eje central de su reflexión. Y me voy a mencionar, solamente para mencionar e ir terminando ya, a dos pensadores, por ejemplo, Enrique Leff. Enrique Leff es uno de los grandes referentes de la ecología política, y él precisamente en uno de esos textos pone el tema de la vida en uno de sus ejes centrales de reflexión. Y por otro lado, el antropólogo Tim Ingold ha escrito recientemente un libro sobre con una pregunta muy sencilla, ¿qué es antropología? Y allí entonces se plantea el tema también en esa línea, que la vida es central para cualquier reflexión. En última instancia, la ética de la liberación, que es de lo que se trata fundamentalmente mi texto, es una ética de la vida, que pone en el centro de la reflexión el tema de la vida. El tema de la vida ante una crisis civilizatoria que, como diría Franz Hinkelhammer, nos lleva directo al suicidio colectivo. Y en ese sentido tenemos que tener una propuesta ética. Y esa propuesta ética, una de las propuestas éticas, porque no solamente es el único pensador que ha hecho propuestas, una de esas que nos puede servir para reflexionar es la ética de la liberación de Enrique Dussel como una crítica a la modernidad. Muchas gracias, ¿no? Excelente, excelente, doctor Rodríguez, Reyes, Abdiel, magnífico, magnífico. Este punto último me parece de una gran importancia para la actualidad, sobre todo en un país como el nuestro, como Panamá, un país signado por la violencia, signado por la masa de fallecidos en riñas tumultuarias, en todo lo que tiene que ver con con la delincuencia organizada. Cuando vemos también muy cerca de nuestro, en términos cerca, en el hecho de que estamos en una región, vemos Ecuador, en este momento desmoronándose en términos sociales, en la lucha igualmente de grupos delincuenciales que responden a actores externos con intereses dentro de los países en los que están haciendo este daño. El enfoque de la ética de la liberación es fundamental, es clave, para proceder y transformar y cambiar las circunstancias tan difíciles que viven sobre todo las poblaciones más carenciadas, que es donde allí inundadas en violencia marcan diariamente una cantidad de fallecidos por la violencia que todavía no hay ninguna propuesta concreta para intentar cambiar esas circunstancias. Cuando vemos a Ecuador, cuando vemos noticias sobre Ecuador y ver todas las condiciones, inmediatamente pienso en mi país, porque en nuestro país hay también una cantidad, yo sigo estas noticias que a veces pueden ser pues desagradables definitivamente, no es que pueden, sino que son, y nos ponemos allí, empiezo a hacer mis listados en términos de
las condiciones concretas y específicas que tiene la ciudad, nada más para mencionar la ciudad, que es generalmente donde los periódicos, digamos, dan mucho más información sobre los temas que tienen que ver con la violencia en la ciudad. Y cuando empezamos a hacer las cuentas, realmente lo que está ocurriendo en la mayor parte de, de los barrios con más dificultades sociales y económicas, las muertes son terriblemente numerosas. Y ha ido creciendo, ha ido creciendo. Cuando hablamos de una ética para la vida, tiene que convertirse también en una política ética para la vida, política ética para la vida, porque en realidad lo que están viviendo nuestras poblaciones en el continente es muy, muy peligroso, de gran riesgo social. Los estados se desmoronan a partir de estas circunstancias tan difíciles que no le permiten generar cohesión social, no permiten generar cooperación social de ningún modo. Hay un crecimiento de la violencia muy peligroso, porque antes era la violencia, sabíamos que existían los grupos delincuenciales, pero simplemente ahora es el enfrentamiento abierto sin ningún tipo de, digamos, de posibilidad de resolver. Cuando vemos el tema, reitero, vemos el tema ecuatoriano, pensemos en nuestro país, en el caso panameño. En Panamá está pasando casi algo muy semejante y todavía no sentimos que hay una reacción gubernamental ni social. Es decir, que el tema que se aborda a través de toda la reflexión dusseliana nos implica, nos obliga a seguir reiterando, seguir insistiendo en la necesidad de la vida, de respetar la vida. Mira, imaginémonos estas condiciones en un tiempo más si no se logra llegar a acuerdos específicos entre sectores sociales, entre instituciones, entre universidades, para enfrentar la cuestión que tiene que ver con la violencia. La violencia en nuestros países está liquidando la posibilidad de vida de la mayor parte de las poblaciones más carenciadas. Tenemos serias rupturas sociales que se han convertido en un fenómeno político, social, pero sobre todo en un tema que implica una desestatalización muy seria, una erosión del fenómeno estatal de un modo que empieza a ser preocupante. Si pensamos concretamente en lo que ha ocurrido en otras partes. Así que el tema de la vida es un tema clave. Yo creo que por eso me encantó cuando leí el texto y todavía quedan partes que tengo que volver y revisar otra vez. Es un texto maravilloso, doctor Abdiel, es fantástico. Y sobre todo reiterar e insistir en el tema, en lo que tiene que ver con la defensa de la vida. La defensa de la vida. Esto de la ética de la vida es un tema fundamental para el fortalecimiento estatal en América Latina. En América Latina. No hablo de otras partes, los conozco menos en términos de esas circunstancias que hablo, pero en lo que hace a Panamá, lo que hace a Ecuador, por ahora, esos dos estados, también lo vemos en México, hay un serio desmoronamiento de las estructuras estatales que impiden la defensa de la vida de sus poblaciones. Es excelente su trabajo, profesor, es excelente. Agradecemos estos comentarios a la presentación que ha hecho el doctor Abdiel Rodríguez de su obra, y tenemos ya algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿dónde se puede adquirir este libro? Profesor Rodríguez. En la librería cultural y en línea Babilonia Editores.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, si Nietzsche hizo una crítica a la modernidad, Habermas una crítica de la modernidad, ¿más cerca de quién se encuentra Dussel? Mire, Dussel tuvo un diálogo muy importante con un filósofo alemán que se llama Karl Otto Appel. Karl Otto Appel trabajó, Karl Otto Appel es de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y él trabajó por mucho tiempo, diríamos, con Habermas. Entonces, Appel y Habermas hicieron lo que se conoce como la ética del discurso. Pero el diálogo real y concreto fue con Appel y no con Habermas. Entonces, Habermas, en una actitud, desde mi punto de vista, un tanto arrogante, él escribió un libro que se llama Aclaraciones a la ética del discurso. Y él, conociendo del debate que ya se había dado entre Dussel y Appel, no dijo ni una palabra de eso. O sea, en sus aclaraciones a la ética del discurso, no le importó nada. Me imagino, diría, bueno, seguro Appel estaba perdiendo el tiempo con Dussel. Bien, sin embargo, yo creo que Dussel sí se tomó en serio, muy en serio, la ética del discurso. No solamente la parte de Appel, sino también la parte de Habermas. Y yo veo que hay muchas coincidencias. Si no, para no llamarles coincidencia, por lo menos algunos puntos en que hay un encuentro, por lo menos un encuentro así muy, diríamos que intermitente, para llamarlo de una forma. O sea, no hay coincidencia, pero sí hay una intermitencia, hay un diálogo allí. Habermas, bueno, hay algunos que creo que esa pregunta la hace el profesor Kohn, que hay unos que hablan del primer Habermas y el segundo Habermas. Para mí es igual, el mismo Habermas. Pero entonces, Habermas, en el texto este de conocimiento e interés, que es lo que le conocen al primer Habermas, como dicen, bueno, el Habermas crítico, pero el segundo Habermas como que no es tan crítico. En ese texto, en conocimiento e interés, Habermas también habla de la reproducción de la vida. Y entonces Dussel también habla de la reproducción de la vida. Parece que te están utilizando un mismo lenguaje. Lo único que Habermas habla en términos de emancipación. Y el primer Habermas, por lo menos, pues. En cambio, Dussel habla de liberación. Y bueno, y aquí tendríamos que entrar en un debate que no vamos a llegar a ningún acuerdo entre la diferencia entre liberación y emancipación. Yo planteo que no es, por ejemplo, los proyectos políticos nuestros, panameños y latinoamericanos, se llaman proyectos de liberación, no se llaman proyectos de emancipación. Por ejemplo, en Panamá existe el MLN, o también se conoce, a veces le pueden denominar al proceso Torrijita como un proceso de liberación nacional. Entonces, el concepto de liberación le da mayor potencia a nuestras propuestas políticas. En cambio, el concepto de emancipación tiene otras connotaciones, también como el concepto de libertad. Libertad, al menos desde la filosofía de la liberación, no podría ser una filosofía de la libertad, porque la libertad, al menos la lectura que yo hago, es un concepto más abstracto. Bueno, pero me estoy yendo de la pregunta. La respuesta a esa pregunta es que, por supuesto, hay mayor acercamiento con Habermas. Aparte porque Habermas considera a la modernidad un proyecto inacabado. Pues esa es la gran propuesta de Habermas, que la modernidad es un proyecto inacabado. Es más, en la última biografía de Habermas, sobre Habermas, a él lo consideran el paladín de la modernidad, pues le hablan de él como un paladín de la modernidad. A pesar de que son dos propuestas distintas, hay esos puntos de intermitencia en que uno puede decir, bueno, aquí hay un diálogo, y eso es lo que
yo me ocupo un poco en uno de los capítulos en establecer esos diálogos. No es que hay que desechar a los críticos de la modernidad como Habermas, sino que hay que ver cómo podemos dialogar con ellos. Aunque, como señalo en mi texto, creo que el punto es que Habermas responde más a una realidad cosmopolita europea, pues. En cambio, Enrique Dussel responde a una exterioridad, pues una, como diría Fano, para la zona del no ser, que esos problemas creo que no los logra ver Habermas, pues, porque es otra propuesta, pues, porque está pensando Así desde es. otra realidad, pues. Ese es el punto, pues. Pero aún así, creo que, yo creo que Dussel estaría más cerca de Habermas que de Nietzsche. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta que nos llega desde la plataforma YouTube. Dice, en algunos países hay clubes o capítulos organizados alrededor del pensamiento crítico de Dussel. ¿Por qué no se emprende esa gestión de un círculo dusseliano en Panamá? No sé cuántos dusselianos hay, pero si hay dos, podemos empezar. Si hay dos. Muy bien. Otra pregunta dice, la ética debe iluminar todas las disciplinas humanas. ¿Cómo el pensamiento del profesor Dussel debería involucrar el quehacer cotidiano de los servidores judiciales en estos tiempos decadentes? Sí. Bueno, Dussel es de la tesis, o sea, Dussel es de la tesis y diríamos que un tanto romántica todavía, de pensar que, y yo la comparto también, de pensar que a través de la educación podemos liberarnos, pues. Pero entonces no nos podemos liberar, no nos podemos liberar, y en ese también es mucho la influencia de Paulo Freire, no nos podemos liberar con una educación que tenga un contenido capitalista, pues. Él hace mucho énfasis en el contenido. Entonces, si nosotros queremos impactar en algún ámbito de nuestra sociedad, en alguna profesión también, nosotros tenemos que darle un contenido ético a esa formación. Entonces, él en ese sentido es bastante romántico y yo también lo comparto en eso, en que a través de la educación nosotros nos podemos liberar, pero tenemos que darle otro contenido que no sea el mismo contenido de la educación, como diría Freire, bancaria, pues, o capitalista, sino que tenemos que darle un contenido de la vida. Entonces, yo también lo que añadiría allí es que nosotros podemos hacer un aporte a eso también es que sí es importante el tema del contenido, pero también tenemos que trabajar en la forma como nosotros entonces, cómo enseñamos también. No podemos ya enseñar como lo hacíamos en el siglo XX o como se hace todavía desde una arrogancia, pues, desde una arrogancia, o sea, desde el magis dixi, pues, del maestro que le enseña al discípulo, pues, sino que tenemos que compenetrarnos más, tenemos que pensar como comunidad educativa, pues. Obviamente, nuestro sistema universitario, nuestro sistema escolar, no está diseñado para otra forma de enseñar que no sea el maestro que le enseña a los estudiantes, pues, pero por supuesto que hay que trabajar primero en el tema del contenido y segundo en el tema de enseñar de otra forma, de compartir de otra forma, de aprender de otra forma también. Y creo que allí entonces nosotros podríamos tratar de introducir esa ética de la liberación en nuestras distintas disciplinas, pues. Así es. Así es, excelente reflexión. Otra pregunta nos dice, la ética de la vida es un tema central de Foucault y de Agamben. ¿Tienen ellos alguna influencia en Dussel? No, no sé dónde dice eso de Agamben, la verdad, la verdad que no tengo, mi lectura de Agamben no es esa misma y tampoco la de Foucault. Yo creo que ellos ven, o sea, y aquí viene el tema, creo que la biopolítica, que es la propuesta de Foucault, el tema de la vida, vuelve a ser un asunto de política. Y ahí entonces que surge la biopolítica, pero en un sentido negativo. Es decir, ¿cómo es ese sentido negativo? En que siempre va a haber una gestión del poder que a nosotros nos pueden controlar. Nos pueden controlar, incluso pueden controlar nuestros cuerpos.
Y eso se vio muy claro en el tema de la pandemia, que cuando no podíamos salir en eso. Entonces no veo una influencia de la concepción de la vida de Agamben y de Foucault en Dussel, pero sí un diálogo porque, por ejemplo, la crítica de Foucault y la crítica de Agamben, porque Agamben en ese sentido, en el Homo Sacer o en esa concepción de la vida que tiene, es bastante crítico. Yo creo que Dussel como un gran lector, por supuesto, tiene esa lectura de la biopolítica de Foucault y la tanatopolítica de Agamben, y también hay otra propuesta un poco más reciente, otras lecturas más recientes, que es la de Ashiji Membe, que es la necropolítica. Entonces, pero allí yo creo que la concepción que ellos tienen de la vida es una concepción negativa. En cambio, la concepción de la vida en Dussel es una concepción positiva, pues. Y allí entonces no veo una influencia, pero sí un diálogo. Muy bien. Muy bien, excelente. Tenemos un comentario en el chat que al final tiene una pregunta. Dice, Dr. Abdiel, felicidades por su obra. Dussel escribió sobre la teología de la liberación y en su presentación hizo alusión a la ética de la liberación. ¿Existe influencia de la teología de Dussel en el actual pensamiento ético? Sí, sí, obviamente hay una influencia de la teología de la liberación. Dussel nunca fue ajeno a ningún debate. Él decía, cuando estuvo en boga el tema de la teología de la liberación, obviamente él era uno de los actores en el debate. Además, él es uno de los primeros que escribe una historia general de la iglesia en América Latina. Y su tesis doctoral, como comenté, es sobre el episcopado en América Latina, de tal forma que muchos de los teólogos de la liberación en ese momento estaban en diálogo con Dussel, porque en esos momentos Dussel estaba preocupado por la teología. Eso es una cosa. El problema está en que, por ejemplo, eh, hay hay un autor que ahora se me acaba de olvidar el nombre, que me dice, bueno, que dice, no voy a leer a Dussel o no voy a estudiar a Dussel porque es teólogo. Entonces, una cosa es Dussel, el preocupado por la teología, y otra cosa que se le considera a Dussel un teólogo de la liberación y por lo tanto se deseche, pues. Entonces, que casualmente, no recuerdo el título del libro y el autor, pero recuerdo que ese prólogo de ese libro lo escribe Michael Lowy. Entonces Michael Lowy dice, oye, mira, eh, fulano de tal, está bien, pero yo creo que por decir que no hay que deshacerse de otros pensadores por considerarlos teólogos. Entonces yo creo que sí es palpable la influencia de la teología de la liberación en la propuesta de la filosofía de la liberación, por lo menos en la propuesta de Dussel. Y bueno, y es que ahí también está Juan Carlos Escanone, que bueno, Juan Carlos Escanone sí es era un cura, pues, era un cura muy cercano en sus últimos años al Papa Francisco. Y bueno, y también muchas veces se dice que el Papa Francisco tiene mucho de la influencia de la teología de la liberación. Entonces, sí hay una influencia, hay un diálogo importante allí entre la teología de la liberación y la filosofía de la liberación. Lo mismo ocurre con Hinkelhammer. Mucha gente dice que Hinkelhammer es un teólogo y tratando de descalificar muchas veces se hace ese tipo de afirmación. Muy bien, en este momento le ofrecemos unos últimos segundos para que haga alguna reflexión, algo que nos quiera dejar, para invitarnos también a leer con más detenimiento esta obra. Bueno, sí, esperemos que esto quede grabado. Sé que estamos en contra del juego de Argentina, pero tratemos de, bueno, este libro es para seguir un diálogo importante en torno a Dussel. No solamente, no se trata de repetir a Dussel,
sino entrar en diálogo con el pensamiento de Dussel y también encontrar en ese diálogo una cantidad plural de autores que también a los cuales también hago referencia y los cuales también nos sirven para encontrar salidas en plural a esta crisis civilizatoria. Creo que de eso se trata el libro. El libro también es una propuesta teórica. Muchas veces las humanidades y las ciencias sociales en Panamá no hacen este tipo de discusiones teóricas, pues en el mejor de los casos tenemos muy buenas investigaciones empíricas, pero siempre nos falta estas discusiones teóricas, estas discusiones conceptuales, estas discusiones categoriales, y yo creo que modestamente creo que mi libro puede aportar en esa dirección si queremos una ciencia social crítica. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Agradecemos, pues ya para cerrar esta presentación, esta excelente presentación, su participación a los comentaristas y especialmente al doctor Abdiel Rodríguez Reyes, así como también a todas las personas que nos acompañaron en nuestras dos plataformas de Zoom y YouTube, y aprovechar para indicarles que esta presentación y todas las que transmitimos permanecen disponibles en el canal de YouTube del INEP para ser aprovechadas por el público en general. De igual manera les invitamos a suscribirse para que puedan recibir notificaciones de nuestras próximas actividades. Muchas gracias y buenas tardes a todos.